en el cafetal. Don Emilio terminaba su jornada en los cafetales, la chirriante puerta del galpón cerró tras él, y sus hijos, Lucas y Sofía, regresaron de asegurar los últimos sacos de café en la bodega. Todo parecía normal, un día más en la tranquila vida de campo. Sin embargo, esa noche algo cambiaría. Era bien entrada la madrugada cuando un llanto resonó en la penumbra. Don Emilio, ya en su cama, se sobresaltó. ¿Escucharon eso?, preguntó a sus hijos, que dormían en la habitación contigua. Lucas, siempre curioso, se levantó de la cama y, tras un breve momento de indecisión, se decidió a asomarse a la ventana. No hay nada, murmuró, pero en su voz había un ligero temblor. El ruido resonó de nuevo, más claro, era un llanto originándose desde el cafetal donde las sombras se alargaban y se retorcían con la brisa nocturna. Un llanto que parecía más un lamento, de mujer. Pero, ¿dónde estaba esa mujer? Sofía, que siempre había tenido un espíritu aventurero, se levantó y sugirió que fueran a investigar. Don Emilio frunció el ceño, pero conocía la determinación de sus hijos. Así, armados con una linterna y sumidos en un nerviosismo creciente, los tres salieron de la casa y se dirigieron hacia el sonido. Al cruzar el umbral del terreno hacia los vastos sembríos de cafés, la risa se intensificó, resonando entre las hojas. Sin embargo, el campo estaba desierto. Solo el susurro del viento y el aroma de los granos de café acompañaban su avance. Con cada paso, la tensión crecía. El llanto, que antes sonaba melancólico, ahora parecía un eco burlón, como si estuvieran siendo observados. ¿Estamos solos aquí?, preguntó Lucas, su voz temblando. Claro que sí, respondió su padre, intentando infundir confianza. Pero en su interior, una sombra de duda lo acosaba. El llanto se tornó en un leve susurro, y en un instante, el cafetal pareció cobrar vida. Sombras danzantes que jugaban entre los frutos rojos del café, y comenzaron a tomar forma, la de una mujer de vestido rojo recogiendo cafés. De pronto, el llanto se convirtió en un grito de agonía cercano, que llenó el aire. La sensación de ser observado se convirtió en una presión agobiante. Don Emilio, intranquilo, decidió que era mejor volver a casa. Es hora de irnos, dijo, pero antes de que pudieran dar la vuelta, un chillido agudo cortó el aire. Los tres se congelaron. El llanto agónico había cesado y, en su lugar, había un silencio mortal que invitaba al miedo. Unas luces rápidas danzaron entre el cafetal, como brillantes lucecitas rojas que giraban en un solo lugar. Sin pensar, Sofía dio un paso hacia adelante. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando con valentía, pero el eco reveló más incertidumbre. Fue entonces cuando una voz, tenue pero claramente femenina, rompió el silencio. ¿Me están buscando? Aquí estoy. Don Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda y, a la vez que intentaba agarrar el brazo de Sofía, una sombra emergió de las hileras. Era una mujer con una figura oscura y un rostro distorsionado por el llanto. Un reflejo de algo que no pertenecía a este mundo. «Hijos, regresen», gritó, y corrieron hacia la casa, atravesando el cafetal con el corazón en la garganta, conscientes de que algo terrible los había seguido. Llegaron a la seguridad de su hogar y cerraron la puerta tras de ellos, el latido de sus corazones resonando en la penumbra. Afuera, el llanto regresó, ahora más fuerte y más melancólico. Pero la oscuridad de la noche parecía, por alguna razón, más tranquila. Pasaron los días, pero el llanto nunca desapareció. Cada noche era un recordatorio de aquella escalofriante experiencia. Don Emilio, incapaz de ignorar lo que había sucedido, comenzó a investigar la historia de la región. Descubrió relatos de antaño sobre un matrimonio que había vivido ahí. La leyenda decía que vivía una hermosa recolectora de café llamada Lorena. Era tan hermosa que todos los recolectores le hacían muchos cumplidos y piropos. Pero algo siniestro se había estado gestando en su esposo Julian, que por celos una noche la había matado, y para tapar su horrible acto, la había enterrado en el cafetal. Pasaron los años, pero la culpa de Julian lo perseguía y eso lo llevó a convertirse en un borracho empedernido. Y una noche, durante los efectos del alcohol, confesó su crimen, pero nunca dijo dónde mismo había enterrado a Lorena.
Días después, Julián, al verse descubierto, se habría suicidado. Al final, el cuerpo de Lorena nunca fue encontrado y por eso su alma no podía descansar en paz y así su espíritu está atrapado entre las sombras del cafetal. Muchos afirman que la oyen llorar, ya ha hecho asustar a más de uno. También decían que su llanto era porque necesitaba cristiana sepultura y que el llanto que escuchaban era solo un eco de esa vida perdida. Don Emilio sabía que debía enfrentar la verdad por el bien de sus hijos. Junto a Lucas y Sofía, se adentró nuevamente en el cafetal, esta vez de día y armados no con miedo, sino con valentía. Empezaron a cavar donde las luces rojas habían brillado, cavaron por unas 2 horas y ahí estaba el cadáver de la mujer metido en una caja de madera. Pidieron ayuda a la policía y desenterraron sus restos, la llevaron al cementerio, donde le ofrecieron una misa por su descanso eterno. Desde aquel día, la familia aprendió a vivir y respirar tranquilos, sin llantos ni lamentos, sabiendo que la recolectora de café, al fin, descansa en el Campo Santo. Autora, Dolly M. Historia inspirada en hechos reales. Cualquier semejanza con personas o situaciones específicas se utiliza con fines narrativos. Derechos reservados. Copyright